yo bajaré de las alturas filosóficas magníficas. Él elevó aquí el amigo Luis Díaz, y voy a empezar hablando de José Félix Bogado, lo que decían sus contemporáneos. Sus contemporáneos decían: José Félix era valiente, un doloroso honrado, rígido y austero en el cumplimiento de su deber. Era generoso y desinteresado de corazón como de bolsillo. Imagínense. Un excelente soldado, un cumplido oficial y uno de los mejores jefes que tuvo el ejército de los Andes. He aquí el perfil de este gran paraguayo, guaireño paraguayo. Es la pintura de sus contemporáneos que realmente mucho honra a la memoria militar histórica de la República de Paraguay. También debo decir que la compañera Fátima Raya analiza la conducta de un hombre que supo interpretar su presente como historia de compromiso por la emancipación, por la liberación, compromiso y lucha cíclope contra la tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. No de un país, independencia no solo de un país, tampoco de su propia provincia, sino de muchas naciones. Podemos hablar de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador hasta Pichincha, y algo más. Fátima Raya reivindica la figura histórica del coronel José Félix Bogado, que pasó casi ignorada, como decía ya Hugo López, y sin embargo siempre premiada y al lado de los más grandes héroes internacionalistas en la lucha por la independencia de los pueblos de nuestra América Latina. José Félix siempre estuvo entre José de San Martín y Simón Bolívar. Yo sin ser historiador ni mucho menos, y solo un hombre muy curioso por la historia, con un poco de arrojo, porque es peligrosa esta apuesta para un leo como él. Me animaría a decir, aunque improvisó, que José Félix Bogado, el modesto guaireño paraguayo, fue el internacionalista más abarcante en territorio de lucha de toda la América Moderna. José de San Martín y Simón Bolívar libraron batallas heroicas en diferentes espacios. Uno peleaba y el otro alentaba, y viceversa. San Martín en Argentina, Chile, Perú, y un papel importante en Bolivia, como Bolívar en Perú. Aunque las llamadas repúblicas bolivarianas agrupan a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo, el coronel José Félix Bogado abarcó todo el territorio de la lucha contra el colonialismo. Peleó con San Martín y también con Bolívar. Uno y otro premió con grandes condecoraciones al valor, arrojo, coraje del coronel Bogado. Y luego de cada gran batalla, y poco después de una década, 1813 a 1825, de soldado raso pasa al alto grado de coronel de caballería y comandante de los heroicos granaderos caballeros. Desde San Lorenzo,
pasa por los Andes hasta Pichincha. Y ello no es tarea minúscula, no es pequeña batalla militar, es un trabajo sin igual que solo un prohombre como José Félix Bogado pudo hacerlo. Y muy bien señala Fátima Rayo, muy bien señala ella en su libro, creo que en la página 59. Mientras San Martín llevó a cabo la guerra de la independencia desde el sur, Bolívar la hizo desde el norte. Fue el internacionalista más marcante en territorio de lucha, José Félix Bogado, porque él peleó en el sur con San Martín y en el norte con Bolívar.